Gracias, Silvia. 6 de la mañana, 21 minutos. La otra noticia internacional urgente ocurrió anoche muy tarde, hora de Colombia, es que se apartó del poder. El Congreso de Salvador le dio una licencia al presidente Bukele. Estará 6 meses por fuera del poder porque hay elecciones. Él tenía una restricción para ser candidato. En realidad no había reelección en El Salvador. Hizo, como conocemos bien la experiencia en Colombia, una jugada y ahora una licencia. Dejó de presidenta encargada a su secretaria privada. Así que Bukele aspira a partir de hoy, 1 de diciembre, también, que se ha convertido en un gran personaje en América Latina, aspira a quedarse en el poder, a la reelección en El Salvador. César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días. Sí, esta fue una jugadita de anoche del presidente Nayib Bukele, y vamos a tener entonces a Bukele para rato en El Salvador y en Centroamérica. Eso fue anoche, casi a la medianoche, Néstor, en el Congreso de El Salvador, que es obviamente dominado por todo el oficialismo. Están entregados totalmente a Nayib Bukele, y le otorgó una licencia permiso, podríamos decirlo así, de 6 meses. Eso es a partir de ya hasta el próximo 1 de junio. 1 de junio, ¿por qué esa fecha? Porque es cuando asumiría de nuevo el presidente. ¿Y cuál va a ser el presidente? Pues Bukele, porque no tiene ninguna competencia en las elecciones. Fue solicitada y estaba cantada desde hacía 3 días por el mismo mandatario para buscar esta reelección inmediata en los comicios generales de febrero del 2024. Bukele lo hizo así porque es que la reelección inmediata está prohibida en El Salvador. Así ya lo estaba anticipando el mismo Bukele esta misma semana. Escuchemos. En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente 3 días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Esta jugadita venía entonces desde casi principio de año, Néstor. Le cuento. ¿Por qué? Porque lo establecido eso estaba en un cuestionado fallo de la Sala de la Constitución de la Corte Suprema del 2021, y que fue elegida por el mismo Bukele, por el mismo oficialismo, sin seguir el proceso legal, para que Bukele compitiera por un nuevo mandato en estos comicios del 4 de febrero. Ese fallo dictaba que ha de requerirse, les leo textualmente, al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo periodo, debe solicitar una licencia durante los 6 meses previos al inicio del siguiente periodo. Por eso, entonces, con ese articulito que le metieron ahí, entonces lo único que tenía que hacer Bukele era simplemente renunciar, pedir este permiso temporáneo de 6 meses para poderse entonces presentar para la reelección. ¿Y a quién deja ahí entonces en la misma presidencia? Pues dejó a su secretaria privada, a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, que es la actual secretaria privada de Nayib Bukele. Ella va a ocupar entonces la presidencia mientras él se dedica de lleno también a la campaña política que va a arrancar el próximo año. Su fórmula vicepresidencial, el actual vicepresidente Félix Ulloa, también se va a presentar con él como fórmula para las elecciones entonces del próximo 2024, Néstor. Sí, es decir, son varias jugaditas, César, si le interpreto bien. Por un lado, bueno, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal en San Salvador, la del año pasado, que le dio permiso en teoría para que aspirara a la reelección. Pero aquí renuncia en la práctica a la presidencia, mantiene el vínculo porque formalmente es una licencia, se queda con la figura de la inmunidad, pero deja de ser presidente temporal de El Salvador, a pesar de que seguirá siendo presidente de El Salvador, ¿no? Sí, Néstor, eso de la inmunidad es muy importante porque en este mismo sentido el mismo Congreso le metió otro articulito. Dijo que mientras él esté de licencia o de permiso, no se va a poder aceptar ningún tipo de demanda ni ningún tipo de querella contra el mismísimo Bukele y contra Ulloa, su vicepresidente, por algún requerimiento legal que ellos tengan. Es decir, acuérdense que ellos están muy cuestionados por toda la lucha contra las pandillas, por la supuesta violación de derechos humanos contra muchas personas, por la cárcel, por la persecución que ellos han tenido contra los delincuentes, encerrando pueblos, metiéndole fuerza pública. Ninguna querella entonces, ni ninguna denuncia va a ser admitida y no va a ser estudiada mientras él esté de licencia y mientras él esté de campaña. Mejor dicho, todo a la medida para que el presidente Nayib Bukele repita entonces mandato allí en El Salvador. Muy bien, César. Y aquí le decimos jugadita cuando un presidente no escucha a un parlamentario o cuando un parlamentario se sale de una sesión en el Congreso. Esta, la de anoche de Bukele, es una jugadota. Las 6 de la mañana, 26 minutos en segundo.